Muy buenos días, querida congregación. Nos encontramos en la meditación 55, hoy 8 de junio del año 2023. Quiero saludar cariñosamente a toda la congregación que se encuentra acá en la ciudad de Pamplona, en España, País Vasco, Noruega, Francia, y dar la bienvenida a todas aquellas personas que están viendo por primera vez esta meditación. El tema de hoy, correspondiente al día lunes 12 de junio, nos dice el Espíritu Santo indispensable en la lucha contra el enemigo. Y la lección se encuentra en 1 Samuel capítulo 11, de los versículos del 5 al 10. Yo, sin embargo, solamente voy a leer de los versículos del 5 al 7 porque encierran mejor el desarrollo de esta meditación. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Primeramente, le doy las muchas gracias a mi Señor porque me concede vida, salud y la gran oportunidad de llegar a vuestros hogares a través de esta meditación. Como siempre lo digo, espero que sea de gran provecho espiritual para quienes lo estén viendo. Mirando el contexto y recordando un poco la historia que está pasando con Saúl, recordemos que él fue mirado en poco, fue rechazado como rey. Luego de esto aparecen los amonitas, y los amonitas amenazan al pueblo de Dios. ¿Qué sucede con el pueblo de Dios? Que intenta negociar con sus enemigos. La respuesta de ellos es: le aceptan esta negociación siempre y cuando ellos reciban una afrenta, que es que les saquen el ojo derecho a cada uno de ellos. Como resultado de esto, empiezan a lamentarse. ¿Quién? El pueblo de Dios. Empieza ahora a sentir todas esas emociones negativas: estrés, llanto, desesperación, angustia. Y por qué no pensar que a lo mejor hasta dijeron: ¿por qué Dios permitía que les sucedieran estas cosas? Porque frente a la amenaza ellos eran incapaces de ver que había un plan divino. ¿Y cuál era este plan divino? Ensalzar la figura del rey Saúl. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia a solamente ver la amenaza, la enfermedad, el maltrato, el problema, y somos muchas veces incapaces de darnos cuenta que detrás de ello está Dios, que está la voluntad divina del Padre frente a todas estas cosas. Por ejemplo, podemos recordar que también la palabra del Señor nos menciona que el pueblo de Dios se había enfrentado a una gran amenaza como Goliat. Él era una gran amenaza y sentían pavor frente a él. Sin embargo, Dios permitió que eso sucediera para poder ensalzar la figura de David, quien fue el que venció al Goliat. También vemos que en el caso de aquellos hombres, los 12, que fueron esos espías a ver la tierra de Canaán, regresaron los 12, pero 10 con muy malas noticias. Ellos decían que habían visto gigantes y veían todo negativo. Sin embargo, 2, que era Josué y Caleb, vieron lo positivo, no veían la amenaza, tenían una actitud distinta frente a esa amenaza. Tanto así que le decían al pueblo y a Moisés que si Jehová fuera con ellos, que si Jehová les entregara esas tierras, los comeremos como a pan. Qué actitud tan distinta a la que tuvo realmente al principio, lamentándose el pueblo de Dios, este pueblo que había rechazado a Saúl. Por lo tanto, viendo todo esto, recordemos las palabras del apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, porque nuestro peor enemigo, ¿quién es? El enemigo de nuestra alma, también nosotros mismos, y también el mundo con sus atracciones y también con sus pasiones. Sin embargo, ¿cuál es nuestra actitud, podríamos decir, frente a esa amenaza? ¿Tratamos de negociar con nuestro enemigo? Porque si es así, recordemos lo siguiente, que vamos a tener una afrenta por ello, y es una marca que vamos a llevar para toda la vida, porque el enemigo lo único que desea es destruirnos, no quiere ayudarnos para nada, quiere solamente vernos acabados.
recordando un poco ahora la palabra que hemos visto y el tema que decía el Espíritu Santo indispensable en la lucha contra el enemigo, recordemos que cayó el gran poder de Dios sobre Saúl y que fue ese gran poder de Dios que le permitió y que fue indispensable para que ellos todos se animaran como un solo hombre y fueran a la batalla. Lo mismo nos sucede a nosotros. Es indispensable tener el Espíritu Santo, pero no solamente el Espíritu Santo, sino que el gran poder del Espíritu Santo sobre nosotros para vencer a nuestros enemigos. Estos 3 enemigos que le he mencionado es la única manera, pero no olvidemos que detrás de todas las amenazas que podamos recibir en el día a día, porque estamos enfrentando lamentablemente como hijos e hijas de Dios a ellas, no olvidemos que siempre hay un plan divino. ¿Cuál es ese plan divino? Solamente tenemos que preguntárselo a nuestro Señor. Y con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo podremos ver como lo vio acá Saúl, este hombre que fue capaz de vencer a su enemigo, también como fue Josué, Caleb, David, que vencieron a su enemigo, que no vieron esa amenaza tan grande, así también podamos nosotros vencer aquellas amenazas. Esta es la meditación, espero poder encontrarnos nuevamente la próxima semana con la ayuda del Señor y que tengan una muy hermosa semana. Amén.